de la vida. Es muy, muy buena persona. Y bueno, nosotras tuvimos el mérito de poder concursar en el Gidon Tanaj, que es el concurso de Biblia en Panamá, y ahí de Panamá cada una ganó en otro año. Ella ganó en el 2011, yo gané en el 2012, y viajamos a Israel, concursamos allá entre muchos países. Más o menos son como 50 personas de todo el mundo que viajan. Y bueno, gracias a Dios, esto es pura ayuda del cielo, Yata Yishmaya, de verdad, gracias a Dios pudimos llegar a puestos muy altos también mundialmente, pero esto es, obviamente que hay mucho esfuerzo involucrado a la persona, pero siempre es Hashem ahí metiéndote las preguntas que tú te sabes, y bueno, gracias a eso, y a todo el esfuerzo que le pusimos mucho, era mucho tiempo de estudio, pero una pasión que no se puede explicar. Así que bueno, esta noche queremos compartir con ustedes sobre nuestro increíble Shaul HaMelech, pero antes de empezar, voy a esperar hasta que ella pueda abrir su cámara, porque no sé, a ver si me está hablando y no, porque me sale conectada, pero no me habla. Pero igual, ella en Panamá es una hora menos, entonces ella, gracias a Dios, cuida un poco más de la hora de Shabbat, entonces es muy justo a cuando ella termina. Así que debe estar corriendo para venir a la clase. Le voy a escribir un segundo. Pero bueno, mientras que ella me contesta, habíamos quedado igual en que yo iba a empezar un poco la introducción para no quitarle tiempo a ustedes. Esta clase, como también es un poco de historia, estamos hablando de un momento histórico, de primer rey de Israel, es recomendable, la que es muy como yeque con los apuntes y eso, que de verdad anote, si no la clase queda grabada, y les voy a explicar un poco de cómo se va a ir. ¡Ahí está Sharon! Shari, ¿dónde estás? Yo la vi. Shari, ¿puedes hablar? Aquí estoy, ¿me escuchan? Hola, Hola, hola a bienvenida, todas, gracias. Sharon. Gracias, qué bellas que están aquí. Me siento muy feliz. Estamos muy emocionadas, Shari. Yo empecé solamente a decirles que nosotras éramos amigas de toda la infancia y que concursamos en el Mejores mismo. amigas de toda la infancia. Sí, mejores amigas de toda la infancia, de verdad, hasta hoy en día. Un mérito de tenerla como amiga. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a dedicar esta clase para Refuah Shlema del papá de tía Susi, que sea para Refuah Shlema de él. Creo que el nombre era Abraham Ben Débora, si es que no vi Sí, bien. Sí, perfecto. sí. Y también, bueno, ya que estamos aquí, Besat Hashem, que sea para celebrar pronto la simja de mi amiga Sharon, que pronto podamos celebrar junto con ella su Amén. hatuná, cuando haya Amén, amén, Besrat llamar, Hashem. su sibú correcto, de pronto que por el mérito de estas palabras podamos juntas celebrarle en su momento. Entonces, bueno, Amén. lo primero que vamos a hacer, quiero agradecer a la comunidad de Yatorá, por increíbles instancias, distintas clases, distintas oportunidades de crecimiento, de verdad se han pasado. También la donación de hoy fue un grupo de mujeres para Leilui Nishmat de nuestro querido Shmuel Ben Reisel es la mamá, no me acuerdo el nombre del papá, pero bueno, un tzadik que sea para la liberación. Jaime, Shmuel Ben Haim. Benjaim. Gracias, Shmuel Ben Haim. Y también agradecer a mi amiga Sharon, de verdad, Shari, tú eres mi rabanit, así que muchas Por gracias favor, por aceptar un mi gusto para mí, locura. un placer, Efrat. Sí, yo sé. Ella le encanta enseñar y de verdad que es muy buena en esto. Entonces, bueno, hoy, gente, vamos a empezar la historia de Shaul HaMelech. Es obviamente un personaje súper importante para nosotros, no solamente como pueblo, sino que hay mucha enseñanza detrás de lo que es su historia. Pero antes de eso, quiero ver como que, primero, dónde estamos paradas nosotras en la historia. Porque las personas que no estudian como nosotras que estuvimos en el concurso, muchas veces están como perdidas de cuándo es que, entonces yo las voy a ubicar, no se preocupen, esto es lo más importante. Tenemos los 5 libros de la Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Durante estos cinco libros, por lo menos desde el momento en que sabemos que salimos de Mitzrayim, Moshe Rabenu era el líder del pueblo. Esto todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado, etc. Después de que Moshe fallece y se acaba la época de Torah, viene la época de Nevi'im. Los Nevi'im significan los profetas. Y en esta época empieza el momento en que Yehoshua es el sucesor de Moshe, o sea, él es el líder ahora del pueblo una vez que Moshe fallece.
Y entonces, Yehoshua es el sucesor y él, ¿cuál es su misión? Él tiene que encargarse de que el pueblo entre a la tierra de Israel, conquiste la tierra de Israel y después herede la tierra de Israel. O sea que había que repartir la tierra entre todas las tribus. En el momento en que el pueblo ya está asentado, ya vive en Eretz Israel, después de que Yoshua fallece, empieza la época que se llama la época de los Shoftim, que son la época de los jueces. Voy a explicar un poco qué significa. Esta era una época donde no había un liderazgo fijo, sino que lo que cuenta este libro es un ciclo de los siguientes sucesos. El pueblo de Israel baja en su nivel espiritual, se debilita en su cumplimiento de Torah. Hashem envía a un opresor, o sea, un enemigo, para que el pueblo haga teshuvá, y de ahí Hashem envía a un salvador, y este salvador era el shofet, era el juez. Él básicamente, en los años que él estaba como juez, lideraba al pueblo en cierto sentido, pero de todas formas, no era un liderazgo permanente o firme. Cada vez iba otro y otro y otro y otro. Pasaban los años y volvíamos en este ciclo, pecábamos, Hashem mandaba un enemigo, el pueblo hacía tefilá y teshuvá, y Hashem mandaba un salvador. Entonces es así, este ciclo. Y después de este ciclo, nosotros entramos al libro de Shmuel. Hay dos libros de Shmuel, Shmuel Aleph y Shmuel Bet. Se llama Shmuel porque Shmuel era el Naví, el profeta en esa época. Sin embargo, este libro cuenta sobre Shaul el rey y también sobre David Amelech, que es el rey que vamos a estudiar la otra semana. Y entonces, en la época que Shmuel era el líder, de alguna forma era un líder, pero igual era como el profeta, un rey al final se encargaba de muchas cosas más, cosas políticas, cosas de guerra. Shmuel estaba como el Naví, como el profeta. Él ayudaba al pueblo a conectarse con Hashem, a transmitir sus mensajes, etc. Pero el pueblo llegó a sentir la necesidad de que tienen que tener un rey también. Y en este libro, en el libro de Shmuel, es donde el pueblo le pide a Shmuel que por favor designe un rey para ellos. Y desde aquí empieza como la época de la monarquía en Am Israel. Antes de eso no había un rey, ¿ok? Entonces, todo este tiempo el pueblo judío estaba viviendo cerca de 4 siglos sin un fuerte liderazgo central, y ciertamente les hacía falta. Y entonces durante este liderazgo de Shmuel ellos piden a un rey. Y lo que les voy a explicar ahora, donde estamos paradas, ya les expliqué dónde estamos paradas, ahora desde Shaul, les voy a explicar cómo está más o menos compuesta la clase. Y les voy a hacer un resumen de más o menos los hechos más importantes de la vida de Shaul. Es importante que escuchen los detalles, porque al final vamos a agarrar todo lo que escuchamos y vamos a hacer wow y entender cuál es el mensaje de toda la composición. Entonces, la primera vez que aparece Shaul en el texto es sobre una historia que no voy a abarcar los detalles, como les dije, este es un resumen. Se pierden las asnas de Kish. ¿Quién es Kish? Kish es el papá de Shaul. Y Shaul sale con su sirviente a buscar las asnas. Llegan donde un profeta para consultarle, para pedirle ayuda, le dice, ¿dónde están mis asnas? Y ahí este profeta, que era Shmuel, le dice, no te preocupes, tus asnas fueron encontradas, y de paso, eres el rey de Israel. Es una historia extraña que vamos a empezar a desarrollar después del resumen. El Talmud es muy claro en que Shaul no solamente era la persona más alta físicamente entre todo el pueblo, sino que también estaba más alto que el pueblo en lo moral y en lo ético. Era un ser humano ejemplar, era tan humilde, era tan bajo perfil, que de hecho en el momento de que él fue, de que querían coronarlo frente a todo el pueblo como rey, él estaba escondido, era muy, muy bajo perfil. Después, con el tiempo, él empezó a liderar al pueblo judío en una serie de victorias contra el pueblo enemigo. En ese momento eran los filisteos, que son los Pelishtim, y de a poco va consolidando su liderazgo como rey, y ahí forma como su autoridad. Durante esta época de la historia, el pueblo de Israel en verdad estaba constantemente en guerra con estos Pelishtim, pero Hashem mandaba mucha salvación por medio de nuestro rey, que era el rey Shaul, y también incluso por medio de Jonatán, que era su hijo. Shmuel
nos cuenta el Naví que Shmuel le da una orden a Shaul de que tiene que exterminar al pueblo de Amalek. Tiene que matar a todos, niños, adultos, animales, a todos. Sin embargo, no sé si alguno se sabe la historia, pero Shaul cometió un grande error aquí, que vamos a verlo más adelante, y las consecuencias que trajo esto no solamente fueron graves para él, sino que fueron graves para todo el pueblo de Israel. Él había dejado vivo a los animales de Amalek, a los más lindos, los más robustos, y también dejó vivo a Agag. Agag era el rey de Amalek. Luego nos cuenta el Naví, cuando les digo el Naví me refiero al libro que escribió el profeta, obviamente palabras de Hashem, nos cuenta la historia famosísima de la guerra de Goliat. ¿Están conmigo? Sí. Entonces nos cuenta sobre la historia de Goliat, y en esta historia es el momento en donde David pelea con Goliat. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se termina esta historia, pasa algo muy impresionante. Las mujeres salen cantando la siguiente canción. Shaul mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde este momento, Shaul vio a David con ojos de envidia y quiso matarlo. Desde ese entonces, Shaul se dedicó casi el resto de su vida en tratar de perseguir a David y querer matarlo. Y varias veces David fue salvado, no solamente por Jonatán, el propio hijo de Shaul, que era el mejor amigo de David, sino también fue salvado en otras circunstancias por Mijal, que era la otra hija de Shaul, pero también era la esposa de David Amelech. En un par de oportunidades David tuvo la oportunidad también de matar a Shaul, y en esos momentos Shaul volvía a reconocer como la rectitud de David, pero después pasaba el tiempo y nuevamente quería matarlo. Finalmente, Shaul termina la historia muy triste porque él y sus 3 hijos, hombres, mueren en una guerra contra los Pelishtim. Esta es la historia muy resumida, pero es muy importante aclarar antes de empezar a abarcar todas las impresionantes mensajes que hay acá. Estos personajes que nosotros tenemos eran sumamente tzadikim, eran personas espiritualmente elevadas, por algo Shaul fue elegido el rey de Israel, lo vamos a ver también, y nosotros no podemos nunca, nunca, nunca juzgar ninguna acción de ellos, a pesar de que a nuestros ojos diríamos como no, sino yo nunca hubiese sido capaz de hacer algo así, no, nunca podemos juzgarlo, porque si nosotros hubiésemos estado en su lugar, créanme que no lo hubiésemos hecho mejor. Porque mientras más tzadik es la persona, mientras más justa y más acercada a Hashem, entonces más grande es su instinto maligno, más grande es su yetzer hara que quiere hacerlo pecar. Entonces, al escuchar esta historia, relatada de una manera muy simple, obviamente, eso antes les conté el resumen, vamos a abarcar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué Shaul tuvo el mérito de ser elegido como el primer rey de Am Israel? Número 2. ¿Cómo puede ser entonces que esta persona tan elevada, tan espiritualmente impresionante, haya querido matar a David Amelech? Y número 3, si la Torá es el mensaje de Hashem a nosotros, ¿qué quiere Hashem que aprendamos de estas historias? Para entender y abarcar estos puntos, vamos a analizar 3 momentos esenciales en la vida de Shaul Amelech, que se lo mencioné en el resumen, pero les voy a decir en qué nos vamos a enfocar, porque después vamos a ver cada uno de estos momentos de la historia de Shaul. Vamos a aprender detalles, vamos a aprender mensajes, pero después lo que vamos a hacer es agarrar todo y unir las historias para ver cuál es el mensaje principal que por lo menos a nosotros pudimos aprender. El tema que vamos a ver es cómo llegó Shaul a ser coronado por Shmuel Anabí como rey. El segundo tema es qué estaba ocurriendo en el corazón de Shaul al querer matar a David. Y número 3, ¿qué consecuencias trajo el gran error de Shaul en la guerra de Amalek, que había dejado vivo al rey y a los animales? Entonces ahora los dejo con mi amiga Sharon. Shari, todo tuyo el micrófono. Hola a todas, ¿me escuchan bien? ¡Excelente! Ok, súper. Bueno, primero que todo quiero agradecerle muchísimo a mi querida amiga Efrat,
que me dio la oportunidad de participar en esta noche tan especial junto a ustedes, todas ustedes. Además, quiero pedirle permiso primero a Shem, Birshut, Moray Berrabotay, a mis padres, y también permiso a mi querida abuela, que veo, estoy muy emocionada, que veo que entró al Zoom. También permiso para comenzar con este shiur. Efrat, de verdad que muchísimas gracias. Efrat, para responder tu primer pregunta, yo también estaba con esa misma pregunta. ¿Cómo fue que Shaul ameritó al reinado? Y sabes, Efrat, yo estuve investigando un poco y encontré una respuesta que realmente tocó mi corazón. Dice así: no ameritó Shaul el reinado, sino por su abuelo, que encendía velas. ¿De qué velas estamos hablando? En esos tiempos, para que la gente pueda ir al Bet Midrash a estudiar Torah, debían atravesar por caminos que durante la noche se les hacía muy difícil, ya que no había luz. Entonces, el abuelo de Shaul Amelech, para que los hombres puedan seguir estudiando Torah y no tengan que salir antes del Bet Midrash, él iba todas las noches con una antorcha y encendía las velas a lo largo de todo el camino del Bet Midrash a las casas. Hashem le dijo: tú iluminas los caminos para que mis hijos puedan seguir estudiando Torah, yo voy a iluminar tu descendencia. Y es así como de él sale Shaul Amelech, quien se convierte en el primer rey de Am Israel. Ya que la grandeza de un rey no es aquella persona que es capaz de salir y regresar de las guerras con su pueblo, sino que aquella persona que en momentos de tranquilidad y calma es capaz de preocuparse por la espiritualidad y el bienestar emocional de su pueblo. Y como el abuelo de Shaul se preocupaba de esto, era digno que de él salga un rey con estas mismas características, que sea capaz de preocuparse por los demás. Y es así donde comienza la historia. Se cuenta que Kish era un hombre de Shevet Binyamin, de la tribu de Binyamin, y Kish tenía un hijo que se llamaba Shaul. Sobre Shaul se dice, él era Bajur Betov, era un joven bueno. La pregunta es, ¿para qué hacía falta decir que era bueno? Para enseñarnos que a pesar que era joven, era bueno y no se dejaba arrastrar por las malas influencias. Y en uno de esos días, a Kish se le pierden las asnas y le dice: querido hijo mío, Shaul, a mí se me perdieron las asnas. Por favor, escoge a uno de los sirvientes y ve a buscarlas. Shaul sale enseguida con su sirviente para cumplir con la orden de su padre. Por eso, en el pasuk dice, se le perdieron las asnas a Kish, el padre de Shaul. ¿Para qué fue necesario decir el padre de Shaul? Era suficiente con mencionarnos que se le perdieron las asnas a Kish, para enseñarnos que fue para el bien de Shaul. Porque a través de la pérdida de los asnos es lo que va a conducir ahorita a Shaul a encontrar su propio reinado. Y esto nos enseña, y esto también el sirviente Shaul, pasaron por ciudades, atravesaron fronteras, cruzaron caminos peligrosos y expusieron sus propias vidas en peligro para poder cumplir con el pedido de su padre. Y así fue como encuentra el reinado. Esto nos enseña que a veces Hashem nos pone en nuestro camino situaciones que parecen un poco desafiantes y no entendemos el motivo de ellas. Pero si supiéramos que son aquellas pruebas las que nos van a conducir a encontrar nuestro propio reinado, nuestra propia grandeza. En nosotros está en quedarnos con el asno trabados en la dificultad de la prueba o quedarnos con la grandeza, con el reinado y con la conexión con Hashem. Como sabemos, en esto aparece Shaul, le dice a su sirviente, después de mucho tiempo de búsqueda, le dice: mira, mejor regresemos, no sea que mi padre ya se haya despreocupado por las asnas y ahorita esté preocupado por nosotros.
Como nosotros sabemos, cualquier padre realmente está preocupado por su hijo. Pero Shaul no quiso hacer sentir mal a su sirviente y le dijo, preocupado por nosotros. Aquí vemos la grandeza de Shaul, quien en momentos de apremio y de dificultad está preocupado en hacer sentir bien al prójimo. Si en momentos de tranquilidad no siempre estamos tan pendientes en hacer sentir bien al prójimo, imagínense la grandeza en momentos de dificultad. Y dice nuestro Jajamín, también por esas palabras, por esas simples palabras que le dijo Shaul a su sirviente, también por eso Shaul ameritó al reinado. De aquí aprendemos que la persona, muchas veces pensamos que para llegar a ser grandes personas debemos hacer grandes actos. Sin embargo, la persona se construye con la suma de actos pequeños. Aquí en la Torá nos muestra cómo Shaul alcanzó su grandeza a través de actos pequeños. Y dice nuestro Jajamín, por eso ameritó al reinado, por su honor al prójimo que él tenía, por su kabod azulat que él tenía presente en cada fase de su vida. Y para que entendamos un poquito más, leí un cuento muy, muy bonito que de verdad llegó a mi corazón y por eso lo quiero compartir con ustedes. Dice que una vez Rabbi Pinhas Ben Yair, él estaba con sus alumnos, estaba caminando y de repente se encuentran con un lago. Y cada vez las aguas del lago se elevaban más. Rabbi Pinhas Ben Yair le dijo, lago, lago, divide tus aguas. El lago enseguida se dividió y Rabbi Pinhas pudo cruzar. Pero los alumnos quedaron atrás y le dijeron, Rabbi, ¿qué con nosotros? ¿También tendremos la posibilidad de cruzar el lago? Ellos realmente tenían la fuerza espiritual de decretar que las aguas se dividan. Sin embargo, querían pedirle primero permiso a su Rab. ¿Qué creen que les contestó Rabbi Pinhas Ben Yair? Y escuchen bien lo que le dijo. Si ustedes nunca hicieron sufrir a su prójimo, si ustedes nunca hirieron a su prójimo, y si ustedes nunca despreciaron el honor del prójimo, entonces podrán cruzar el lago. Rabbi Pinhas Ben Yair no les dijo, si ustedes estudiaron el Shas, o dieron dinero para caridad, o cuidaron su pureza y santidad, no. Si ustedes nunca cruzaron el lago, si ustedes nunca hirieron el honor del prójimo, si ustedes nunca hicieron sufrir a su prójimo, entonces no hay problema que le digan al agua que divida sus aguas. Realmente algo muy, muy bello. Y para agregar, Rabbi Pinhas Ben Yair, una vez en un día muy caluroso con el sol ardiente, estaba en el camino y él había decidido sobre sí que él nunca iba a tener provecho ni placer de las pertenencias de los demás. Y vio a lo lejos que había un ilán, un árbol, y fue a sentarse debajo del árbol. Pero de repente se recordó que este árbol le pertenecía a una persona. Entonces, enseguida se levantó. Hashem vio su sufrimiento y le envió a Rabbi Pinhas Ben Yair unas palomas para que abran sus alas y le hagan sombra. Rabbi Pinhas Ben Yair le dijo a Hashem, yo sé que tú esto lo haces por mí. Yo sé que tú me estás viendo sufrir. Pero sabes, Hashem, cuando las palomas tienen sus alas abiertas y vuelan, ellos están bien. Pero cuando las palomas abren sus alas y están estáticas, están sufriendo. Sabes, Hashem, prefiero yo sufrir y pasar calor y no hacer sufrir a los pájaros. Este era Rabbi Pinhas Ben Yair, este también era Shaul HaMelech. Hashem, mi que ameja Israel, ¿quién es como tu pueblo Israel? Que tenemos el mérito de tener a líderes de tremenda categoría, y no como las naciones del mundo,
que escogen a sus líderes por motivos mundanos. Y, siguiendo con la historia, Shaul HaMelech se encuentra con su sirviente decidiendo qué camino deben tomar. Y el sirviente le dice a Shaul, Shaul, mejor todavía, no regresemos. ¿Sabes? Que escuché que cerca de una de estas ciudades vive un nabí, un profeta. Quizás sea buena idea que le preguntemos a él qué camino debemos tomar, o quizás nos diga qué fue de las asnas. Shaul le contesta, Tob de Bareja. Son buenas tus palabras. Una vez más, vemos la grandeza de Shaul, que escuchó las palabras de su sirviente y no menospreció sus palabras. Aquí vemos nuevamente su gran herejero, sus buenos modales, ya que cualquier persona que escucha palabras de alguien que ante sus ojos parece más pequeño que él, lo pensaría. Sin embargo, Shaul le contestó, Tob de Bareja, son buenas tus palabras. Y esto, gracias a que escuchó las palabras de su sirviente, es lo que lo conduce a encontrarse con Shemuel Anabí, quien lo unge como rey sobre Am Israel. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si Shaul menospreciaba sus palabras, cuánto que hubiese perdido. Increíble, Shari. ¿Todos me escuchan a mí? Ya, acá estoy. Entonces, como dijo mi amiga Jan, dígame que no es mi rabanito, o sea, es lo máximo, no puedo contigo, Shari. Entonces, mi mamá está, la mami. Bueno, entonces ahora yo también le pido permiso a mi mamá para hablar. No había visto todos los que se metieron, gracias por participar. Entonces, como dijo Sharon, Shaul hace caso a su sirviente. Y dice, Tob de Bareja, son buenas tus palabras, y van para buscar el Nabí, el profeta, a ver si podía ayudarlos. Cuenta el Nabí que cuando llegan a la ciudad donde él vivía, se encuentran a mujeres que salían en el camino, y ellos le preguntan a las mujeres, ¿dónde vive el Nabí? ¿Dónde vive este profeta? Ellas le indican entonces el camino, y dice nuestro Jajamim algo muy lindo, que cada vez que en el Tanaj o en la Torá sale que alguien entró a una ciudad y salen mujeres, es un simán berajá, es una señal de éxito. ¿Se acuerdan de la historia de Eliezer, el sirviente de Abraham? Cuando él fue a buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham, había mujeres saliendo para buscar agua, y eso claramente era una señal de éxito. Encontró a nuestra Rivka Imenu, la esposa de nuestro Yitzhak Avinu. Shaul y su sirviente entonces se acercan hacia la casa de Shmuel. Cuando lo ven, no estaban muy seguros si ese era Shmuel Anabí, entonces le preguntaron, ¿esta es la casa del profeta? Y le dicen, Shmuel le contesta, yo soy el profeta. Ahora, en la historia, un día antes, Hashem ya le había dicho a Shmuel que más o menos como a estas horas del día siguiente, iba a llegar un hombre que iba a ser el futuro rey de Israel y que iba a salvar al pueblo de Israel de manos de los Pelishtim. En este tiempo, Shmuel, como dijimos, era el que lideraba al pueblo, pero ya en esta época de su vida, él ya no tenía tanto la fuerza de tan anciano que era para reprochar al pueblo cuando pecaban. Por eso, la mano de los Pelishtim, de los enemigos, se había fortalecido sobre Am Israel. Y acá vemos, cuando el pueblo de Israel estamos débiles en Torah, entonces automáticamente nos pueden atacar. Pero cuando nosotros estamos fuertes en Torah, no hay mejor protección. La Torah 100% nos protege. Shmuel entonces va donde Shaul y le dice, Shaul, no te preocupes, las asnas de tu padre ya fueron encontradas. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué Hashem quiso que Shaul llegase al reinado por medio de este episodio de las asnas? Algo tan como insignificante. Entonces, como había dicho bien Sharon, el camino que tuvieron que atravesar Shaul con su sirviente era un camino peligroso. No es como hoy en día cuando uno sale a cualquier camino, ahí es más protegido, está todo bien construido para que no hayan peligros. Acá uno salía y en esta época podía ser muy peligroso. ¿Cuál era la razón por la cual Hashem quiso
traer a Shaul al reinado por medio de este suceso. Y es porque Shaul tenía que demostrar que él le importaba no solamente lo suyo, sino lo del otro. En este caso era lo de su padre, y obviamente que eso toma un nivel de importancia mayor, pero de todas formas él estaba arriesgando su vida para unas simples asnas de su padre. Entonces acá también podemos ver la grandeza de Shaul Amelech, cómo él estaba dispuesto a sacrificar su vida por la orden de su padre. Esto es un rey. Un rey es cuando está 100% conectado a las necesidades de los demás y no solamente a las de ella. Y esto, a las de él. Y esto realmente demuestra de que Shaul estaba entendiendo de que esto es parte del plan de Hashem, esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que tiene que representar al pueblo de Israel. Shmuel se da cuenta entonces que esta persona que él tenía frente a él era la que Hashem le había dicho que iba a venir el día anterior. Lo invita a comer con él y luego lo unge como rey de Israel. Ahora, obviamente, esto era un momento donde todavía no estaba ungido como frente al pueblo, pero sí estaba ungido como rey. O sea, ya, este es el que Hashem eligió. ¿Y cómo se ungía a los reyes en ese momento? Shmuel agarraba el Shemen HaMishcha. Shemen HaMishcha es el aceite para ungir a los reyes. ¿Qué tiene especial este aceite? ¿Qué representaba este aceite, que era el que se utilizaba para ungir a todos los reyes? Entonces, así como el aceite siempre se eleva hacia arriba, cuando por ejemplo lo colocamos en agua o cualquier otro líquido, entonces que así sea también el reinado en Am Israel, que en este caso era Shaul, que crezca y que se eleve. Y que así como el aceite se mantiene puro y no se disuelve, que así también el reinado de Shaul se mantenga puro y limpio frente a los ojos de Hashem. Muy lindo, mi querida Efrat, de verdad que bellas palabras. Bueno, es así como Shaul es ungido como el rey de Israel. Mientras tanto, Shemuel le da 3 señales a Shaul y le dice: mira, Shaul, para que tú compruebes que mis palabras son verdad y que tú realmente eres el rey sobre Am Israel, yo te voy a dar a ti 3 señales que te van a ocurrir ahorita de regreso a tu casa. Cuando compruebes que estas 3 señales te ocurrieron, te vas a dar cuenta que mis palabras son las palabras de Hashem. Y le dice, la primera señal es, en el camino te vas a encontrar con 2 hombres que regresan de Keber Rachel y te van a decir: Shaul, Shaul, tu padre ya encontró las asnas, pero ahorita está preocupado por ti. Seguirás tu camino. Luego, la segunda señal. Te encontrarás con 3 hombres cargando cabritos, panes y vino. Ellos, Shaul, te darán 2 panes y tú los tomarás de su mano. Por último, la tercera señal que te va a ocurrir, te vas a encontrar con un grupo de profetas y tú comenzarás a profetizar con ellos y te transformarás en otra persona. Volvamos un momentito a la primera señal. La primera señal era, te vas a encontrar con 2 hombres que regresan de Keber Rachel. ¿Qué importa de dónde vuelven estos hombres? Era un recordatorio para Shaul. Recuerda, Shaul, que tú eres de la tribu de Binyamin, el hijo de Rachel y Menú. Y gracias a que Rachel y Menú tuvo con tanto dolor y sufrimiento a su segundo hijo Binyamin, quien fue el primer hijo nacido dentro de Eretz Israel, lo tuvo con tanto sufrimiento, muriendo en ese parto. Hashem la recompensó que de ese sufrimiento va a salir en un futuro un rey. Y no cualquier rey. Así como su segundo hijo fue el primero que nació en Eretz Israel, el rey que va a salir de ella va a ser el primer rey que va a reinar en Eretz Israel. Por eso le recuerda 2 hombres que regresan de Keber Rachel. A todo esto, Shaul regresa a su ciudad, se reúne con su familia y se reencuentra con su gente. Cuando lo ve su tío, le pregunta: Shaul, ¿dónde estuviste?
Nuestros jajamim nos dicen que el tío le preguntó esto porque había percibido que Shaul se había transformado en otra persona y quería saber dónde él había estado y cuál era el motivo de este cambio. Ahorita Shaul le contesta, sabes tío, yo estuve donde Shemuel Anabí y me dijo que las asnas ya fueron halladas, pero del reinado del Malhut no le contó nada, ya que Shemuel Anabí le había insinuado a Shaul que no cuente todavía que era él el rey de Am Israel. Ahorita nos surgen dos preguntas. ¿Hay alguien ahí que con el audio encendido? Ok. Ahorita tenemos dos preguntas. La primera pregunta que nos surge es, ¿por qué el tío le preguntó a Shaul dónde había estado y no le preguntó el papá? La segunda pregunta que tenemos es, ¿de dónde obtuvo Shaul HaMelech la fuerza de no contarle al tío que él era el rey de Am Israel? Cualquier persona que se encuentra con sus familiares y más aún con alguien tan cercano como el tío, le quiere confiar todos sus secretos. Para entender esto, nuevamente fue el mérito de Rachel Imenu. Rachel Imenu, ella, cuando le entregaron a Jacob, quien ella estaba pronta a casarse, se lo entregaron a Lea, ella se mantuvo callada, en silencio, y no se quejó. Esta fuerza de la Shetikah, del silencio, se la heredó a Shaul HaMelech. Y por eso Shaul HaMelech tiene esta fuerza de no contar. Y también por el mérito de que en ese mismo momento Shaul se queda callado, él también es recompensado y le hereda esa fuerza luego a Esther Amalcá, quien también desciende de él. Y Esther Amalcá, ella no le contó al Melech Ahashverosh de dónde ella pertenecía y que ella era Yehudía, lo que salvó a Am Israel de la destrucción. Por eso ahorita podemos entender la primera pregunta. ¿Por qué el papá no le preguntó dónde había estado? Porque el papá también descendía de Rachel Imenu. Y también el papá tenía consigo la cualidad del silencio, de la Shetikah. El papá de Shaul, él era un tzadik tan grande que él ya había percibido que Shaul era el Melech sobre Am Israel. Por eso se quedó callado y no le preguntó. Dice Rabban Shimon ben Gamliel, Kol yamai gadalti ben chachamim, velo matzati yoter tov laguf el Shetikah. Todos mis días crecí entre sabios y no encontré para el cuerpo algo mejor que el silencio. Cuéntanos, mi querida Efrat, cómo es que sigue el camino de Shaul HaMelech. Ok, entonces Shaul realmente se muestra digno de ser rey. Tiene unas cualidades realmente refinadas. El silencio, el kabod azulat, el amor al prójimo, el honor al prójimo. Entonces ahora vamos a pasar a explorar nuestra historia de qué es lo que le pasó a Shaul en su corazón que llegó a querer matar a David. Y para eso vamos a tener que volver a la parte de la historia del encuentro de David con Goliat. Sale este gigante Goliat a desafiar al pueblo de Israel. Shaul y todo el pueblo de Israel oyeron estas palabras de los desafíos de Goliat y tuvieron mucho miedo. Como sabemos, la historia cómo termina, el rey David logra derrotar a este gigante milagrosamente. Cuando Shaul escuchó que habían derrotado al gigante Goliat, mandó a llamar a este joven héroe y le pregunta, ¿tú eres hijo de quién? Y le dice David, yo soy hijo de Ishai, tu sirviente de Betlehem.
Shaul, como rey, decidió que David no podía volver a su casa, era un hombre muy bueno y tenía mucha fuerza, por lo tanto lo dejó encargado de su ejército, de parte de su ejército de hombres de guerra. Y David salía, peleaba con mucho éxito contra los enemigos. Y es acá, gente, que necesito que estén muy, muy pendientes, porque aquí ocurre algo sumamente importante. Presten atención. Y esto yo les voy a explicar porque estoy enamorada de los textos, porque me encanta ver cómo Hashem nos quiere dar los mensajes a nosotros. Él decide cómo escribirlo y es por algo. Las mujeres salieron de todas las ciudades para cantar con instrumentos musicales, diciendo, Shaul mató a sus miles y David sus 10,000. ¿Cuál es la reacción de Shaul? Vamos a ver el pasuk. Dice así, Vayijar le Shaul. Se enojó Shaul. Meod, mucho. Vayerá be'enav. Y él lo vio malo. Fue malo a sus ojos a Dabarazé esta cosa. ¿Qué dijo Shaul? Natnu le David rebavot, veli natnuha alafim. A David le atribuyeron 10,000 y a mí me atribuyeron 1,000. Veod lo aja meluja, pregunta Shaul. ¿Qué más puede tener mi reinado? ¿Qué pasó con el Shaul que habíamos visto antes? Pero sigue la historia. Dice, miren este pasuk impresionante. Vayehi mi majorat. Y fue al día siguiente, después de que las mujeres fueron a cantar. Vatitzlach ruach Elokim ra'a el Shaul. Se apoderó de Shaul un espíritu maligno. Y el pasuk dice, Vayitnave betoja bait. La palabra Vayitnave viene de la palabra nebuá, que es profecía. Y profetizó, tuvo una nebuá, betoja bait, en su casa. Vamos a ver la explicación de esto. O sea que Shaul tuvo un mal espíritu, pero después tuvo una profecía en su casa, no se entiende. Y dice el pasuk, Vedavid menagen beyado keyom beyom. Y David estaba tocando el arpa día a día. David tocaba el arpa para tranquilizar a Shaul. Entonces, como todos los días, como era usual, David estaba tocando el arpa en el momento que Shaul era un mitnave, como dice el pasuk. Y dice aquí que Shaul en este momento tenía su lanza en su mano. Y entonces cuenta el pasuk que Shaul arrojó la lanza y dijo, voy a matar a David. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este espíritu maligno? ¿Y cómo puede ser que Shaul mitnave profetiza teniendo sobre él un espíritu maligno? Esto no va de la mano. Un profeta tiene que estar en conexión con su simjá, con su alegría para poder profetizar. No puede recibir el mensaje de Hashem. Y acá comenta el comentarista Abarbanel algo que me mató. El pasuk dice que cuando Shaul escuchó a las mujeres, Vayerá be'enav, y él lo vio malo a sus ojos. Nos explica Abarbanel que este ruach ra'á, este mal espíritu, era la imaginación de Shaul, donde predominaron sus ideas, sus pensamientos de que él pensaba que Shaul tenía la intención que David tenía la intención de quitarle su reinado. Es decir, él mismo se llenó de pensamientos en base a lo que él mismo escuchó. Él lo vio mal a sus ojos y empezó su cabeza a maquinear. Cuando Shaul dice que Vaitnave profetizó en su casa, no quiere decir que fue como un profeta que está influenciado realmente por Akadosh Baruj Hu, por Hashem, y por lo tanto puede traer un mensaje de Hashem al mundo, sino Vaitnave tiene cierta conexión con Nebuá, con profecía, pero no del mensaje de Hashem, sino que él estaba pensando en qué es lo que va a pasar en el futuro. Esto es profecía. Entonces ahora volvamos a leer el pasuk. Y fue al día siguiente, después de que Shaul vio que era malo a sus ojos lo que escuchó de las mujeres cantando, y después, al día siguiente, se le mete este mal espíritu y él empieza a pensar, guay, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Vaitnave en la casa. ¿Y por qué al día siguiente?
porque probablemente desde que escuchó esto, su cabeza no paró de multiplicar la gravedad de lo que escuchó, cómo los pensamientos empezaron a dominarlo y básicamente mató su paz mental. Y ahí es donde al día siguiente pudo entrar su Yetzer Hará para querer matar a David Amelech. Ahora, ¿dónde está nuestro Shaul Amelech súper amoroso, con tanto honor al prójimo? ¿Dónde está ese Shaul Amelech? Vamos a contestar con Sharito. Para contestar tu pregunta, Efrat, escuché algo muy bonito de la Gemara en Masejet Menachot. Dice el Taná Yoshua ben Perajía dijo, inicialmente, en respuesta a cualquiera que me dijera que ascienda a la posición de ser un nazí, un príncipe, lo amarraría y lo colocaría enfrente de un león, por enojo ante su sugerencia. Pero ahorita que ya yo soy un nazí, un príncipe, a cualquiera que me diría que deje el puesto, le tiraría una tetera de agua hirviendo, por enojo ante su sugerencia. Nuestros jajamim nos explican que esa es la naturaleza humana. Cuando alguien tiene un puesto prestigioso, es muy difícil luego dejarlo. Y esto, Efrat, no sé si te acuerdas que lo habíamos estudiado, que esto es justamente lo que le ocurrió a Shaul Amelech. Cuando él lo quisieron nombrar como rey sobre Am Israel, dice el Pasuk, lo buscaron y no pudo ser hallado. He aquí que estaba escondido entre el equipaje. Él no quería tomar este puesto de rey, pero ahora que ya Shaul Amelech era el rey, ahorita tenía miedo que David le quite su puesto. Pero, ¿qué es lo que lleva a la persona a tener este tipo de sentimientos y de pensamientos? ¿Y cómo podemos trabajar en nosotros para que estas midot al final no nos quiten nuestra propia paz mental? Como estudiamos, se le había apoderado de Shaul un Yetzer Hará, un espíritu maligno. Aquí está el secreto de lo que queremos transmitir. El Miam Loez, que nos explica bien la historia, nos dice que cada vez que Shaul amaba a David, Hashem amaba a Shaul y lo protegía que no sienta este Yetzer Hará. Entonces, entendiendo que todo esto, todo este sentimiento de Shaul fue en base a lo que dijeron las mujeres, vamos entonces a profundizar un poquito más en este pasuk. Sí, mi querida Efrat. Acá estoy. Estábamos luchando con el silencio. Entonces, vamos entonces a analizar este pasuk porque tiene enseñanzas divinas. El pasuk dice, como les dijimos, que las mujeres salieron cantando, Shaul mató sus miles y David sus 10.000. Y nosotros concluimos dos conclusiones maravillosas. El comentario, si uno lo escucha, suena sumamente ofensivo. Shaul era el rey de Israel. ¿Cómo puede ser que lo comparan públicamente así? Y más como si fuera que él es menos, como desvalorizándolo de esta forma. Pero nuestros sabios nos explican lo que las mujeres realmente quisieron decir. Para que Shaul pueda llegar a ser digno de ser rey y consolidar su reinado, tuvo que matar miles. Sin embargo, si es que el rey David es digno de ser rey, él debe matar mucho más, debe matar 10.000. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que estamos escuchando! ¡Qué potente este mensaje! Y miren la enseñanza. ¿Cuántas veces no nos pasa que llegamos a veces a tener algún roce con una persona por comentarios, por situaciones que nosotras mismas empezamos a pensar y multiplicar a lo que realmente era? Y después de mucho tiempo, cuando decidimos aclarar las cosas, la otra persona te empieza a explicar lo que realmente ella quiso decirte. Si pensamos lo que nosotras queremos pensar, claramente nuestro Yetzer Hará
va a dominar nuestros pensamientos. Y cuando esto pasa, en realidad lo único que hacemos es dañar nuestra propia paz mental. Shaul Amelech estuvo toda la noche pensando en que David realmente quería quitarle su reinado. La solución aquí es separar. ¿Qué es lo que tengo que separar? Separar a las personas de sus acciones. Una cosa es la persona y una cosa es la acción que me hizo. Es un trabajo muy duro, pero esto es parte de una emuná, donde yo entiendo de que la persona es un enviado de Hashem y la situación que Hashem me está mandando es por algo. Bruria, la hija de Rabbi Meir Baal HaNes, enseña algo muy lindo. Alguien le había dicho que habían ciertas personas que eran malvadas y por lo tanto deben ser matadas. Ella trae una enseñanza espectacular y dice así: en el Tehilim está escrito el siguiente pasuk: Itamu hataim min haaretz, que sean eliminados los pecados de la tierra. ¡Qué tremenda sabiduría! Porque no dice Itamu hotim min haaretz, que se eliminen los pecadores de la tierra, no. Itamu hataim, que se eliminen los pecados, porque todos cometemos errores, porque a todos nos ha pasado que nos han malinterpretado nuestras palabras y porque todos podemos crecer y ser mejores personas. Separa la acción de la persona. Este es el primer consejo de este pasuk. Shari, ¿vas tú? Ok. De verdad, Efrat, que este es un increíble consejo. Y además, vamos a ver otra enseñanza de este pasuk. El pasuk dice, mató Shaul a miles y David a 10,000. Es verdad, muchas veces en la vida recibimos comentarios que pueden ser hirientes. Lo único que nos queda es aceptar la voluntad divina. Esa es la voluntad de Hashem. Pero hay otra enseñanza también muy hermosa. Dice así: Hashem a veces de algunos quiere miles y de otros quiere 10,000. Para que Saúl pueda llegar a ser rey, Hashem solamente de él quería que él mate a miles. Pero para que David llegue al puesto de ser rey, Hashem quería que él mate a 10,000. Y eso es lo mismo con nosotros. Cada uno tenemos una función diferente en este mundo. Y cada uno tenemos una función diferente para poder alcanzar a ser rey, es decir, alcanzar nuestra propia meta. Por eso, de nada nos sirve en ponernos a fijarnos la vida del otro, porque esa no es nuestra función en este mundo, ni tampoco es lo que Hashem quiere de nosotros. Por eso dice, una de las 3 cosas que sacan a la persona de este mundo es la envidia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que la sacan de este mundo? Sí, no te dejan disfrutar tu mundo, no te dejan disfrutar tu vida, te sacan de tu paz mental. Por eso, cuando alguien nos dice algo hiriente, algo que nos hace sentir mal, es el problema de esa persona con Hashem. Ahorita, ¿en qué me tengo que enfocar? Me tengo que enfocar en cuál es mi trabajo. ¿Qué quiere Hashem de mí? Por eso, ¿y qué quiere Hashem de mí? Por eso es que dice, Shaul mató a miles y David a 10,000. Shaul pensó, lo tomó para mal. Sin embargo, él no sabía que eso era lo que quería Hashem de él. Sí, mi querida Efrat. Ok, excelente. Entonces, vamos a seguir con la historia, donde Shaul Amelech en realidad nos va demostrando cómo nosotros pasamos por las mismas situaciones y nosotros podemos realmente identificarnos con lo humano que son ellos. Obviamente que su situación y su nisayón era muy elevado por lo tzadik que era. Y nosotros tenemos que enfocarnos
en no dejar que estos pensamientos nos maten la cabeza y se multipliquen en nuestra cabeza, sino que tenemos que separar a la Neshama que está al frente mío con la acción que me hizo. Y la otra parte es entender cuál es mi trabajo en esta situación que Hashem me está poniendo, cómo yo puedo mejorar mis midot. Entonces vimos cómo Shaul ameritó ser rey por el cabod al prójimo que él tuvo, por el respeto al sirviente, pero también vemos por otro lado cómo Shaul quiere matar a David. ¿Cuál es el mensaje de Hashem a nosotros? Entonces vamos a terminar con la siguiente historia que nos va a contar Sharon. Shaul Amelech fue ordenado por Hashem una misión muy importante. Él debía aniquilar a todo Amalek, no dejar a nadie vivo, ni personas, ni animales, ni niños, nadie. Sin embargo, Shaul se equivocó y se apiadó del rey Agag, que era el rey de Amalek, y de muchos animales, dejándolos vivos. Se acercó Shemuel a Naví y le dijo a Shaul, Shaul, aunque eres pequeño ante tus propios ojos, eres el jefe de las tribus de Am Israel. Hashem te ungió como rey sobre su pueblo. ¿Por qué, pues, no obedeciste su mandato? La noche que el rey quedó vivo, porque al día siguiente Shmuel lo mató, él, el rey, dejó embarazada a una mujer y de ella el pueblo de Amalek vuelve a existir. En un futuro se encuentran nuevamente Hamán, el descendiente de Amalek, con Esther Amalcá, la descendiente de Shaul. Y con este error crítico, el linaje de Shaul no va a continuar la monarquía. Por lo tanto, es hora de buscar a un nuevo rey para Am Israel. Shaul entonces tiene aquí un arma de doble filo, igual que nosotros. Por un lado, fue muy humilde, muy bajo perfil, se escondió al momento de ser coronado frente al pueblo, pero por otro lado, cometió el gran error de dejar vivo al rey de Amalek. Y Shmuel le dice a Shaul, te estás viendo pequeño a tus ojos, tienes que tomar tu misión, tu puesto, tu liderazgo. Y después vemos Shaul siendo muy misericordioso con este rey y no matándolo, tratando con mucho honor a su sirviente, pero no fue misericordioso con David y mucho menos le dio el honor que merecía. ¿Cuál es el mensaje para nosotras? Cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades, pero nos enseña nuestro Jajamim que muchas veces esas fortalezas nuestras son puestas a pruebas y se convierten en nuestras debilidades. Por ejemplo, Hashem creó la midá del celo, que si Hashem la creó, por supuesto, es una cualidad muy buena. Como dice nuestra Jajamim, Kinat Sofrim Tarbe Jochma. La envidia de los estudiosos aumenta en sabiduría. Si yo envidio cómo otra persona estudia Torah, cómo otra persona sirve a Hashem con tanta devoción, cómo otra persona cumple las mitzvot, Tarbe Jochma, va a aumentar en sabiduría, porque esa persona va a querer crecer, le van a dar ganas de ser una mejor persona. Sin embargo, esa misma cualidad que la supo usar para bien, también la puedo usar para mal, porque puedo envidiar la pertenencia del otro, lo que va a traer mi propia destrucción. Por eso a mí me gusta comparar mucho las midot con un cableado. Vamos a suponer un cable que es de 110 voltios y la conecto en un enchufe de 220 voltios. Eso va a crear un cortocircuito. Pero si ese mismo cable la conecto en el enchufe correcto, ese cable va a iluminar. Lo mismo con nuestras midot, con nuestras cualidades. Por eso en Ibrit, cualidades es llamado midot, medidas. Porque no existen cualidades midot buenas o malas, sino que todo depende de nosotros en cómo las usemos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque también nuestras fortalezas ciertas veces son puestas a pruebas y por eso a veces nos debilitamos. El secreto está en saber usar Es en punto.
para luego poder lograr nuestra propia grandeza. Por eso, Hashem, te pido, ten belibenu, lirot, maalat jaberenu, velojesronam. Hashem, danos en nuestro corazón que podamos ver solamente las virtudes del otro y no sus defectos. Muchas gracias por escucharnos. La verdad que fue un gusto para mí. Muchas gracias, Shari, de verdad, gracias por compartir con nosotros. Espero que hayan podido tener un poco la visión de lo que es nuestro rey, nuestro primer rey en Am Israel, Shaul HaMelech un Tzadik, que podamos aprender de ellos, y gracias de verdad por estar acá. Cada número de las personas que se unen para nosotros nos llena el alma, porque estamos compartiendo con más gente Torah. Así que gracias Ella Torah, gracias Sharon, por meterte en mis locuras, y las esperamos la otra semana. Gracias a todas. No se la pierdan. Creo que ya se pueden... ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si... Pueden salirse las que quieran, pero si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí. No sé. Bueno, gracias por... Muchas gracias, queridas. Muchas gracias. Hermoso.